En el presente video vamos a dar inicio al último tema de la materia. Hablemos primero de los antecedentes de los gobiernos autónomo, indígena, originario, campesinos. En 1840 tenemos la ley de enfiteusis, bueno, que básicamente desconoce el derecho propietario de los comunitarios, ¿no? Volviéndolos una especie de arrendatarios o inquilinos, es decir, se vuelve a la lógica de lo que era el feudalismo, lo cual genera una resistencia por parte de los comunarios, de los campesinos. Posteriormente, en 1867, ya hablamos de lo que era la subasta de tierra a cargo de Melgarejo, eh, que decía que para retener las tierras, esto iba dirigido a los campesinos, ellos tenían que pagar al Estado, lo cual igualmente, mediante decreto supremo, es impuesto y genera de igual manera resistencia, ¿no? Y en este caso se lleva la vida de aproximadamente 1000 campesinos, quienes estaban en contra de esta disposición. En 1878, los conservadores que estaban a favor del poder minero, el sector más importante en la economía en Bolivia en el siglo XVIII, en el siglo XIX y XVIII también, pero en este caso es el siglo XIX, 1878, ellos hablan acerca de la expropiación mediante una ley, la ley de exvinculación de tierras de comunidad, para que éstas pasen bajo el control pues, de los hacendados o de los feudales, arguyendo de que las tierras que estaban en control de los comunarios o de los campesinos eran un factor de su desarrollo. Posteriormente, y un poquito como respuesta a lo que ocurrió, digamos, con esto de la ley de exvinculación de tierras, se da la guerra civil, en la cual otros factores, digamos, conllevan o son los móviles para concretarse pues este hecho que es el de la guerra civil. Y era la lucha, era la contienda que existía tanto entre La Paz como Chuquisaca por el poder político del país. Entonces, siendo los conservadores o estando al lado de Chuquisaca, los liberales aparecen como una nueva figura, quienes piden apoyo, por ejemplo, a los aymaras, quienes estaban también comandados por Zárate Vilca, a quienes se les promete la devolución de sus tierras. Pero lamentablemente, después de la consumación de la guerra civil y evidentemente todo el poder pues pasa a La Paz, eh, pues se persigue a los campesinos, se los apresa, ¿no? Y son los mismos liberales quienes se encargan de generar una nueva ley de exvinculación de tierras, pero bajo otros términos, siendo que de igual manera los campesinos estaban relegados. Entonces entendamos que hay un común denominador a lo largo de este tiempo y es los problemas que existen en torno a las tierras y su posición y cómo en muchos casos, digamos, las leyes han tratado de expropiar estas tierras en diferentes situaciones, en diferentes momentos de la historia, y los campesinos se han resistido, generando un precedente interesante en cuanto es a la implementación de la libre y la necesidad de la libre determinación en la historia del campesino en Bolivia. Entonces, 1952 aparece la primera luz o el inicio de lo que se iba a ya empezar a generar con la implementación de la devolución de las tierras hacia el sector campesino. Bueno, tenemos en el 52 la reforma agraria, que si bien no devuelve las tierras a la comunidad en general, sino parcela, digamos, las tierras o las atomiza, entregándolas a los comunarios de manera individual, ya es un avance. No obstante, los atropellos seguían. En 1973, como consecuencia de los múltiples problemas, igualmente la necesidad que no únicamente había por la titularidad sobre la tierra, sino también la potestad de gobierno y de poder que exigían los campesinos, pues se da en 1973 en Tiahuanaco el primer manifiesto de opresión indígena, en donde ellos proclaman ya su autodeterminación, buscando también pues una consigna o bajo una consigna, que era territorio en función a las tierras, ¿no? Y poder como potestad de gobierno, la necesidad que ellos tenían por autodeterminarse. Por otro lado, en 1873 ya aparece la primera ley un poco más coherente, digamos, ¿no? O que en todo caso venía a paliar los múltiples problemas que se han acarreado durante siglos y siglos. En 1983 se lleva, o en todo caso, se implementa la primera ley agraria fundamental, ¿no? Que ya nos habla no únicamente de la restitución de las tierras comunales,
ya no tierras parceladas, sino comunales para toda la comunidad. Pero un punto importante, ya se toca el tema de la autogestión campesina, es decir, la determinación jurídica, política, económica que corresponde a los territorios, y a partir de acá nace ya el sujeto colectivo, ¿no? Proveniente pues de la comunidad. Entonces, esta figura ya da paso, digamos, a un proceso autonómico o de acercamiento a la realidad que nosotros vivimos en torno a los gobiernos autónomos, IOCs, o a los GAIOCs, les vamos a decir desde ahora sí, para no tener que decir toda la frase, ya más parecido pues a lo que se conoce el día de hoy. La segunda mitad del siglo XX igual es importante reconocer lo que ocurre con la declaración de los pueblos indígenas latinoamericanos, ¿no? Esto en 2007, era la declaración 3760 de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a lo largo de todo el continente se empiezan a ya generar pues expresiones o respuestas a esta declaración emitida por la ONU. Entonces, tenemos el caso de los Kumayalas en Panamá, de los afrodescendientes de la costa en Nicaragua, de los zapatistas o de los perepetuas en México, y posteriormente lo que pasaría con, no sé, con Charagua, con Uruchipaya, con Racaypampa, pues en Bolivia, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un antecedente de qué fue lo que ocurrió. O cuáles han sido cuál ha sido la historia bajo la cual nosotros hoy en día ya concebimos lo que es pues este gobierno autónomo IOC o este GAIOC. Y esto, bueno, un poquito citando la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, entendemos como esta condicionante de la existencia precolonial, artículo 2 de la Constitución, y el reconocimiento de los pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, nos hace entender de que estos pueblos, o sea, evidentemente son anteriores a la colonia, son anteriores a la constitución de una república o de un Estado boliviano. Entonces, entendamos igual, y esto de manera muy aclaratoria igual se cita, que este proceso de descentralización y de autonomía, descentralización política y administrativa, autonomía entre paréntesis, en realidad no es un regalo y no es algo que los pueblos o los pueblos IOC se hayan ganado. No es nada más que el reconocimiento de sus derechos históricos. Entendamos por la libre determinación, lo cual está aquí subrayado en el artículo 2, como la potestad que sí o sí deberían tener pues, estos pueblos en cuanto a la determinación de sus autoridades, la justicia, la administración pues, de sus recursos, el reconocimiento de sus tradiciones, de sus usos, de sus culturas, de sus lenguas. Entonces, en este entendido, esta libre determinación, como bien lo decíamos hace un momento, no es nada más que la reconciliación con el pasado, es el reconocimiento de los derechos históricos que durante mucho tiempo le han sido negados a los campesinos pues, en nuestro país. Muy bien, en este cuadro comparativo, bueno, viendo un poquito las facultades, lo quise citar porque para el caso especial de las GAIOCs hablamos de facultades de orden legislativo, fiscalizador y deliberativo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la Asamblea Regional. Pero algo importante es que, por ejemplo, las GAIOCs cuentan con una facultad jurisdiccional, es decir, al tener una justicia o al tener una arquitectura, una conformación de una justicia indígena, originario, campesino, amparado en lo que fue la ley de deslinde jurisdiccional, hablamos de una igual jerarquía entre lo que es pues la justicia ordinaria y la justicia IOC, es decir, esta no se tiene que supeditar a lo que es la justicia ordinaria. No obstante, igual existe bastante disidencia en lo que ocurre acá. Por ejemplo, en el artículo 10, en el parágrafo 2, justamente esta ley de deslinde jurisdiccional, reconociendo la igualdad de la justicia IOC en relación a la justicia ordinaria, nos podemos dar cuenta de que en la norma por lo menos se entrega un campo de acción muy acotado para lo que es el desarrollo de la justicia indígena originaria campesina. No obstante, igual es importante entender que esta facultad jurisdiccional diferencia a lo que es pues este nivel de gobierno del resto. Bueno, en este video hemos podido ver un poquito acerca de la historia de la conformación de los GAIOCs, Racaypampa por un lado y Charagua y Uruchipaya pues por el otro.
esta diapositiva, bueno, no, ya un poquito más, es un poquito más visual. Aquí lo que podemos ver es la ubicación, por ejemplo, del, de, la, de la autonomía de la Gayoc Charagua, que está en Santa Cruz, Rogaypampa, que está acá en Cochabamba, y bueno, otras dos. Uruchipaya, que ya estas tres cuentan con estatutos autonómicos de indígena originario campesinos, y Oruro Salinas, que si bien también ya tiene aprobado su estatuto autonómico IOC, aún no ha conformado, por ejemplo, el gobierno. ¿Ya? Y esto sabemos que es una de las condicionantes para entender o para terminar de consolidar lo que es un gallo o un gobierno autónomo indígena originario campesino. Bueno, hay un quinto ahí en discordia que vendría a ser el caso de Chaya, que se encuentra en Cochabamba, y a su vez está pues, dentro de la provincia de Tapacarí, que por ejemplo ya tiene el estatuto de aprobación como gobierno autónomo indígena originario campesino. No obstante, ellos carecen aún de lo que es un estatuto autonómico IOC. Entonces, por eso que se ha frenado un poquito su condición, pero ya podríamos decir que está básicamente en el final, ¿no? En el final de la consolidación del proceso de Gallox. Estamos hablando de lo que es Chaya, en la provincia de Tapacarí, perdón. A ver, en cuanto a la conversión, o sea, existen tres formas. Primero, o sea, es el caso de Racaypampa. ¿Qué pasa si tú te encuentras dentro de un territorio IOC? Son más de 300, ¿no? Se lleva a cabo una consulta y en caso de la consulta salir favorable, ya se considera tu condición de autonomía indígena originario campesino. En el caso de los municipios, ¿qué pasa si no sé, un pueblo o una nación IOC se encuentra dentro de un municipio? Pues se lleva a cabo un referendo en el cual si se está de acuerdo, pues ya se le da la categoría de autonomía indígena originario campesino. Y un tercero que es vía regiones. Las regiones son las agrupaciones de municipios o de autonomías indígena originario campesinos ya consolidadas. Entonces, ¿qué ocurre? Bastante similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las regiones o con los gobiernos autónomos regionales. O sea, ellos de igual manera van a carecer de facultad legislativa por el mismo motivo que un GAR o un gobierno autónomo regional carece. Es para evitar choques o disputas en cuanto al cumplimiento de competencias o tareas con los otros niveles de gobierno, ¿no? Muy bien, en cuanto a la conversión y los pasos que se siguen. Lo primero, tenemos pues la aprobación del gobierno autónomo indígena originario campesino mediante referendo o consulta. Esto según las normas y procedimientos. Segundo, es la conformación del órgano deliberativo, ¿ya? Eh, que en realidad ellos se van a encargar de gestar ya el anteproyecto del Estatuto Indígena Originario Campesino. Tercero, ellos van a enviar este anteproyecto al Tribunal Constitucional para su respectivo control constitucional. Una vez aprobado el control constitucional, bueno, anteriormente, en el caso de, por ejemplo, Racaypampa, Charagua, Uruchipaya y Salinas, ellos tenían que pasar su estatuto por un segundo referendo, el cual permitía aprobar o desaprobar la condición de gobierno autónomo IOC, ¿no? No obstante, después de la existencia o la aprobación de una ley modificatoria, la ley 1198, que igual ha sido adjuntada al grupo de WhatsApp, ustedes pueden leer, muchachos, ya en el artículo 2, en el parágrafo 2 también, nos dice que los estatutos se aprobarán mediante normas y procedimientos propios. Es decir, el estatuto ya no necesita un referendo de salida, ya no necesita pasar por un segundo filtro para conformar el gobierno autónomo indígena originario campesino. Es decir, basta con ya tener el control constitucional, esto también está en el artículo 2, ya directamente se aprueba el estatuto. Y bueno, el último ya que nos habla acerca de la conformación del gobierno autónomo IOC mediante la determinación, por ejemplo, de sus autoridades, ver cómo va a estar conformada la estructura del gobierno como tal. Bueno,